Son muchas las cosas que suceden a diario en Colombia y el mundo. En segundos se las queremos contar. En este canal, Hosman Noticias número 1. Información que los grandes medios callan. Dirige y presenta José Miguel Angulo. Un cordial saludo para toda mi teleaudiencia de este medio de comunicación, Hosman Noticias número 1, y para hoy, en este momento, les tengo una nota, como dice nuestro cartel. Vamos a hablar de Carlos Leder. Las confesiones de Carlos Leder que estaban ocultas. Confesiones de Carlos Leder ocultas, y entonces la vamos a escuchar en este momento, tomado de Blue Radio, es nuestra fuente de información, Blue Radio. Un saludo para nuestros nuevos seguidores, ya llevamos 760 personas. Aquí abajo en la descripción de nuestra transmisión, en el primer comentario, ahí está el link para que participen de la rifa del pocillo, un pocillo para tomar tinto en la mañana, al mediodía, en la noche. Ese pocillo va a llegar marcado con su nombre a la dirección que nos diga el feliz o la feliz ganadora de este pocillo. Anímense porque el pocillo también va a llevar interno una sorpresa. Para mis nuevos integrantes en este canal, mi abrazo, mi saludo y muchas gracias por ese apoyo. Y como dice María Andrea, colombianos, te espero para que actives la campanita de notificaciones, nos des muchos likes, veas los videos completos y los compartas en tus redes sociales. Recuerda que aquí defendemos la libertad y la democracia. Aquí estamos para defender la libertad y la tradición. Bueno, los voy a dejar de una con esta nota de Carlos Leder, y algo que le quiero agregar, que eso ahí lo van a escuchar, es que este señor hace muchos años yo me escuché un documental que se llamaba Archivos Secretos de Pablo Escobar. Ese archivo me lo escuché más o menos entre unos 25 y 30 años. Y en ese archivo secreto, un pupilo o un parce de Pablo Escobar manifiesta que una vez llegó Carlos Leder con su grupo de ejército de matones por los lados y asesinó una escolta de Pablo Escobar. Ahí se lo preguntan, ahí los periodistas se lo van a preguntar. En ese entonces, ya hace más de 25 años, cuando yo escuché este documental, este señor decía que esa escolta de Pablo Escobar se lo mató porque este señor Carlos Leder se enamoró de la mujer de esa escolta y por ese motivo le dieron piso. Ahí le hacen la pregunta, pero él evade y dice que eso está en su libro, que está ahí en su libro. Bueno, eso es como una de las tantas cosas que estaba contando en ese documental de Archivos Secretos de Pablo Escobar. Mejor vámonos con la información. Van a escuchar muy bien, espero sus comentarios. Dejen sus comentarios ahí abajo en la caja de comentarios, cómo le parece, porque es el tema del momento. Este señor Carlos Leder llegó como todo un héroe después de que en los años 80 y todos estos años fue una cosa impresionante lo que nos pasó en Colombia con ese terrorismo, todos esos carrobombas, toda la cantidad de gente que murió por esta causa. Espero que dejen ahí sus comentarios y vamos a escuchar esta nota tomada de Blue Radio. Carlos Leder fue tal vez el primero de los jefes del narcotráfico colombiano que fue extraditado a Estados Unidos. Está presentando un libro sobre su vida y muerte, se llama así, Vida y Muerte del Cartel de Medellín. Fue el primer líder del Cartel de Medellín extraditado y acaba de ser, de los pocos sobrevivientes, acaba de ser regresado a Colombia. Leder, por supuesto, es dueño de buena parte de los secretos de esos terribles años 80 que vivimos en Colombia. Y está en Colombia y está en Blue Radio. Señor Leder, buenos días.
Muy buenos días, Néstor. Un privilegio dirigirme a su persona y a todos sus oyentes, a nuestros compatriotas. Buenos días. Señor Leder, gracias por atender esta entrevista. Quisiera preguntarle, cuando usted mira la película y si usted se ve hoy, si usted cierra los ojos y dice, usted es tal vez uno de los pocos sobrevivientes de ese cartel de Medellín, Escobar, Pablo Escobar, que terminó muerto, los Rodríguez Gacha, todos esos jefes, inclusive los sicarios del cartel de Medellín, muertos. Usted regresando a Colombia después de lo que ha pasado, 34 años de cárcel, ¿usted se siente afortunado? Como buen cristiano, como un hombre arrepentido, como un hombre colombiano, le digo de corazón que obviamente cometí graves errores involucrándome en el narcotráfico y pagué por ellos un precio enorme que la justicia norteamericana y colombiana demandaban, y me siento sumamente afortunado, primero, de ser colombiano, segundo, de ser cristiano, y tercero, de haber regresado felizmente a mi patria. ¿En qué momento de la vida usted se volvió cristiano, señor Leder? Bueno, yo fui bautizado, yo estudié en el Colegio San Luis Gonzaga de Bogotá. Yo siempre he sido totalmente cristiano, católico, pero mi devoción se ausentó por muchos años. Entonces le cambio la pregunta, ¿en qué momento se volvió practicante? Porque supongo que en las épocas de rumba y de cartel de las drogas, de narcotráfico, pues se le olvidaron los principios del San Luis Gonzaga, ¿no? Usted está correcto. Tuve una época de rebeldías, tuve una época de excesos, tuve una época de desobediencia civil, una época de violación de las leyes, y en esa época me involucré con el cartel de Medellín, y por tal hecho yo hoy regreso a Colombia y como cristiano y con mis valores morales que he aprendido y mi rehabilitación, yo le pido perdón muy sinceramente y mirándolos a la cara a mis compatriotas por yo haber participado en el cartel de Medellín. Sí. El cartel de Medellín montó una maquinaria de exportación de cocaína, producción y exportación de cocaína gigantesco hacia los Estados Unidos, todas esas maniobras ilegales e ilícitas. De todas maneras, quiero establecer de que en mi libro, que es mi testamento presente y vivo, referente a exponer mis errores para presentarlos sobre la mesa. Pero señor Leder, sí. Discúlpeme, le insisto en este tema porque sí, quiero entender su transformación. Usted estudió en un colegio católico, ¿cierto? No cristiano necesariamente. Sí, católico, sí. Bueno, para mí... El San Luis Gonzaga en Bogotá. Se dedica a traquetear y se asocia con la gente del cartel de Medellín y tal. Y regresa convertido otra vez en condición de cristiano. En estos 30 años largos que han pasado, 30 y pico de años, desde cuando usted fue capturado y extraditado a Estados Unidos, ¿en qué momento se produce ese reencuentro espiritual? Cuando yo estaba en la penitenciaría de supermáxima seguridad en Marion, tuve la inmensa suerte de que el padre García Herreros de Bogotá viajara a sus 82 años de edad a visitarme personalmente en la penitenciaría. Esto estamos hablando del año 1990 posiblemente, y el padre García Herreros, un apóstol, indudablemente la mística, su pureza de presencia, de palabra y la confesión con él, pues revivió en mí los valores católicos. ¿Y por qué viajó el padre García Herreros a verlo a usted en la prisión en Marion?
el padre García Herreros, por compasión, él viajó por compasión. Pero usted lo había conocido en la época del narcotráfico, ¿no? El padre García Herreros en algún momento fue interlocutor de Pablo Escobar después, claro. Precisamente, yo nunca conocí al reverendo padre García Herreros, excepto en el Minuto de Dios en televisión, como todos los niños, todos los jóvenes, pues, y todas las personas lo conocían. Yo no lo conocía personalmente. Yo necesitaba en ese momento, indudablemente, una comunicación y el consejo de él, y una comunicación con Pablo Escobar, que ya el reverendo padre había asistido en entregarse a la justicia. Entonces el padre García Herreros contribuyó enormemente en la entrega de Pablo Escobar. Le pedí el favor de que me asistiera. Él fue presente, viajó hasta los Estados Unidos, y allí yo le manifesté a él de que se comunicara por favor con Pablo Escobar y le pidiera que el gobierno de Washington me había permitido rehabilitarme con un programa de cooperación para testificar en el juicio del general Manuel Antonio Noriega, el dictador que los Estados Unidos había capturado en Panamá y había llevado a Miami. Entonces, ese fue el encuentro con el reverendo padre García Herreros. ¿Compartió cárcel con Noriega? No, él estaba en diferente cárcel. Usted era testigo contra Noriega, ¿no? Estando yo sirviendo 135 años más cadena perpetua, Estados Unidos invadió Panamá, pues la ciudad de Panamá, capturó a Noriega bajo los cargos criminales de conspiración junto con el cartel de Medellín de tráfico de cantidad de toneladas de cocaína. El gobierno norteamericano, a pesar pues de yo tener la sentencia que tenía, me ofreció rehabilitarme, el programa de cooperación en Estados Unidos, y reducir mi condena y darme esta libertad de la cual yo hoy disfruto. O sea, a usted se le apareció la Virgen en forma de Manuel Antonio Noriega. Es decir, el testimonio suyo contra el general Noriega es el que le permite salir de la cárcel 30 años después. Exactamente, pero en términos generales, acogerme al programa de cooperación de los Estados Unidos de rehabilitados. Paralelamente, permítame citarle que en esos mismos días Pablo Escobar y muchos narcos se acogieron a la ley 3030 expedida en Bogotá bajo el gobierno del expresidente César Gaviria. Entonces, Escobar ya estaba en su propia cárcel, en la catedral. Creo que eso, cuando yo hice el acuerdo de cooperación y asistencia con el gobierno de los Estados Unidos. Pero permíteme decirle que un hombre tan sumamente peligroso como Escobar, yo le pedí permiso en el sentido de que, por favor, me han ofrecido mi libertad en Estados Unidos, yo tengo la oportunidad de rehabilitarme, pero quiero que usted me asegure que usted no va a atentar contra mi familia. Escobar respondió, ese mensaje lo trajo el padre García Herreros a Pablo Escobar. No me diga. Escobar respondió y le dijo... Perdóneme si le estoy entendiendo, sí, ver, señor Leder. Sí. Usted estaba preso en la cárcel en Estados Unidos, se produce lo de Panamá, cogen a Noriega y le ofrecen a usted ser testigo contra Noriega. Exactamente. ¿Y usted le pide permiso a Pablo Escobar a través del padre García Herreros? Exactamente, le pido permiso porque en realidad lo primero que yo estoy, que me afecta y que no podría haber testificado o acogerme al programa es si Escobar iba a tomar represalias
violentas Y contra Escobar mi le manda a familia. decir, tranquilo, Escobar lo dio vía libre. delate a quien tenga que delatar. Algo en esas líneas, pero permítame citarle que lo tengo en el libro y por eso escribí, por muchas razones aclaratorias, escribí mi libro, biografía, Vida y Muerte del Cartel de Medellín. Ahí explico que Pablo Escobar le dijo al apóstol García Herreros que me dijera que él ya había resuelto los problemas que él tenía con el gobierno de Colombia y que él ya iba a recibir una sentencia leve, que yo hiciera lo que tuviera que hacer contra el general Noriega y que me deseaba suerte, que él no iba a atentar contra mi familia. Solamente con esa garantía yo pude firmar el acuerdo de cooperación con el gobierno de Washington. Sí, señor. Sí, señor Leder, me devuelvo en la historia porque esta anécdota que retrata el terror que incluso sobre sus socios imprimía Pablo Escobar, me lleva a el escenario de 1986. Pablo Escobar termina, permítame la expresión, vendiéndolo a usted para que sea detenido y extraditado a Estados Unidos. Exactamente así ocurrió, pero de todas maneras hay que ver que en esa época, cuando Pablo regresó de Nicaragua y de Panamá a Colombia, estaba en bancarrota. Había perdido sus propiedades, había perdido sus cocaínas, había perdido muchas cosas. Y muchos narcos de Medellín rehusaron trabajar con él, no querían trabajar con él en negocios de cocaína. Entonces, claro, él había cometido la brutalidad y el error tan bestial de haber asesinado al doctor Lara Bonilla, ministro de Justicia. Entonces, en ese factor... Pablo, que era impredecible y muy violento, lógico, determinó eliminarnos a nosotros, los del cartel de Medellín. Inicialmente, y lo cuento en el libro, Pablo secuestró a 3 miembros del cartel de Medellín y planeaba exigir $20 millones de recompensa por su libertad. La diferencia fue de que eran hombres muy valientes, lucharon con los secuestradores y fueron baleados y asesinados. Quedaba yo, o sea que yo quiero trazar y quiero recalcar en la línea roja que existe de que después de que yo fui extraditado, Pablo sí eventualmente lanzó una guerra contra el Estado, contra el Estado colombiano, contra la policía, el ejército, el gobierno, los ministros, que yo no tengo absolutamente nada que ver porque yo estaba preso en Estados Unidos. Eso ocurrió. Pablo nos mató a todos los del cartel. Cuando a usted lo detuvieron, eso era el gobierno de Virgilio Barco, ¿verdad? Del doctor Virgilio Barco, sí, señor. ¿Usted en ese momento entendió que lo habían traicionado desde adentro? No, en absoluto, no. Yo no sabía todavía. Hasta un mes después, en Estados Unidos, mi abogado me señaló de que había descubierto que el que me había entregado era Pablo Escobar Gaviria. Sí. Sí. ¿Y Escobar qué ganaba entregándolo a usted? ¿Que lo dejaran de presionar a él? No, pues son acuerdos muy secretos que ellos que existen y posiblemente el gobierno americano podría en un momento dado manifestarlo, porque ellos también reconocieron la cooperación de Escobar al entregarme y dicen, yo pues no tengo evidencia, pero es una de las razones por las cuales el gobierno norteamericano apoyó de que él tuviese su propia cárcel. Es decir, Pablo Escobar estaba negociando con Estados Unidos y parte de la negociación fue entregar a uno de sus socios, en este caso a usted, a Carlos Leder. 100%. Sí. Señor Leder, perdóneme, le hago aquí una pregunta a Ricardo, discúlpeme.
En ese mundo del narcotráfico que usted está describiendo y conoce seguramente mejor que nadie en el mundo, señor Leder, ¿es posible sobrevivir sin traicionar a alguien? Es decir, usted sobrevivió traicionando a Noriega, que en algún momento fue cómplice, ¿cierto? Pablo Escobar intentó sobrevivir traicionándolo a usted, que era su socio. ¿Ese es un mundo lleno de amenazas y traiciones, por otro lado? Esa es la crisis que vive Colombia hoy día, en el sentido de que organizaciones de narcotráfico todavía existen, no tan extensas aparentemente como el cartel de Medellín, no tan consolidadas, pero mi consejo, mi mensaje y lo que escribí en el libro y demuestro con pruebas y señales es de que involucrarse en el narcotráfico es la única garantía, es que la persona va a perder su salud, va a perder su libertad y va a terminar muy posiblemente en la morgue, no solamente por los actores o las autoridades competentes, sino también por sus mismos socios y compañeros. Es un mundo del cual muchas veces la gente no... pues la gente no sobrevive, simplemente. Ya que usted está enviando mensajes y lecciones, señor Leder, y me da la impresión de que usted tiene su memoria intacta, ¿verdad? Pues, es decir, lo dejo para que lo juzguen ustedes. No, yo creo, estoy sintiendo pues a un señor que se acuerda de todo, y seguramente se acuerda de una entrevista que usted dio muy icónica en su momento, en esos años 80, al lado de un río, diciendo que la cocaína era la bomba atómica de Sudamérica contra Estados Unidos. ¿Se acuerda de esa entrevista? Ciertamente que sí. Sí, ok. Dicho eso, que usted se acuerda, que lo dijo, que la cocaína era la bomba atómica de Colombia, de Sudamérica contra Estados Unidos, usted pasó 30 y pico de años preso en una cárcel de Estados Unidos por cuenta de esa bomba atómica. Hoy, ¿cómo lo ve? Hoy, ¿qué piensa de la cocaína hoy, Carlos Leder? Sí, yo fui un hombre muy rebelde, muy erróneamente convencido de que el fin justificaba los medios, era muy antiimperialista y cometí esos errores, y la causa en que yo estaba metido, yo estaba empecinado y apasionado por defenderla. Cometí esos errores, y después ya yo soy padre y abuelo y en cierta forma víctima también de mis propios hechos y crímenes que cometí. Por tal, afortunadamente logré retornar a Colombia. Pagué de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos los 34 años de suplicio carcelario en una forma brutal, porque pues en el extranjero, y media vida tuve para recapacitar, analizar, pensar objetiva y más genuinamente sobre los valores humanos, los valores morales, los valores cristianos. Y hoy día, por eso personalmente, es una de las razones por las cuales escribí el libro, para manifestar mi arrepentimiento y manifestar mi mensaje de que el camino de la droga es un camino sin puente, siempre lleva al abismo. Sí, señor Leder, quisiera preguntarle sobre el inicio de la guerra, 1984, con el crimen del entonces ministro Lara Bonilla. ¿Usted qué sabe del crimen de Rodrigo Lara Bonilla? ¿Cómo se dio la orden? ¿Cómo se planeó? ¿Cómo fue que terminaron ordenando su asesinato? Encuentro su pregunta bastante especulación, porque es muy claro, y las autoridades colombianas, quizá el crimen de Lara Bonilla ha sido el más investigado de la historia. Es muy claro de que Pablo Escobar
y sus pistoleros, que están en fotos que siempre lo acompañaban, acometieron ese horrible asesinato. El autor intelectual y los autores materiales están plenamente identificados. Es claro también de que nosotros, al menos mi persona y Jorge Ochoa, nunca supimos que Pablo fuera a cometer semejante crimen. Nunca supimos de planeaciones absolutas. Es que los especialistas en crimen han determinado que eso fue algo más que todo espontáneo, un arrebato de ira y de odio de Pablo, donde según Pablo mismo nos contó después en Nicaragua, sí. Él estaba cansado y odiando a este señor, y que el señor Lara Bonilla salía en televisión que iba a ordenar las extradiciones, etcétera, y él simplemente y brutalmente ordenó a la Yuca y al Chopo y a todos los pistoleros que envió allá que les iba a regalar una casa a cada uno si mataban al señor ministro. Sí, yo se lo pregunto, señor Leder, porque usted al comienzo de esta conversación ha hablado de que fue un error, de que fue una bestialidad. No comprendo a qué se refiere usted cuando dice que la pregunta es especulativa, porque si mal no recuerdo, no sé si usted me pueda corregir, usted celebró o por lo menos felicitó a Pablo Escobar en su momento por haber ordenado ese crimen, ¿no es correcto? Pues, señorita, y seguramente cuando Hitler se murió, millones de ciudadanos en el mundo felicitaron y alabaron que se murió. Eso no quiere decir que esos ciudadanos lo mataron. Sí, Pablo era el jefe del cartel, yo lo felicité con discreción, y también le pregunté que por qué no nos había avisado, porque en realidad el presidente Belisario Betancur a los 2 días firmó mi extradición a Estados Unidos. Entonces él me pidió excusas por haber causado que Belisario Betancur firmara esa extradición. Pero señor Leder, sí. Perdóneme, discúlpeme. El cartel de Medellín era una organización, y la organización ordena el homicidio de un ministro de Estado. Usted pertenecía a esa organización. ¿No es usted corresponsable del homicidio y de muchos otros por haber formado parte de la cúpula de una organización criminal como esta? Máxime cuando usted felicitó a Pablo Escobar después por haber matado a Rodrigo Lara Bonilla. Permítame recalcar en lo que le especifiqué. Ninguno de nosotros, que yo sepa, tenía idea o tenía conocimiento de que Pablo Escobar iba a matar al ministro. De hecho, nosotros habíamos recibido información de parte del cartel de Cali, ¿sí?, que el señor ministro Lara Bonilla iba a ser removido de ministro de Justicia y iba a ser enviado a España como embajador en aproximadamente 6 meses. Entonces, esa era la noción, la idea de que ese problema del ministro que quería extraditar a los colombianos iba a ser resuelto. Entonces no existía absolutamente ningún indicio siquiera eso. Y eso de que las expresiones, yo digo especulativas, que usted dice que todos llegaron a acuerdo y dijeron, eso nunca ocurrió, eso nunca ocurrió, que todos llegaron a un acuerdo en esto y lo otro, eso es absurdo. Permítame decirle que la primera orden de captura que el ministro Lara Bonilla dictó fue contra el banquero Jaime Miquelsen Uribe. Jaime Miquelsen Uribe con su familia solicitó asilo en Panamá con el dictador Noriega y huyeron a Panamá. Esa fue la primera orden de captura y usted puede revisar los datos jurídicos y esa fue. La segunda orden de captura notoria fue la mía. Entonces yo me refugié en los llanos y permanecí en los llanos. Allá sí, fue señor. La famosa entrevista en su momento, ¿verdad? Que es cuando usted dice que la bomba atómica contra Estados Unidos era la cocaína en ese momento. Señor Leder, yo quiero preguntarle por una versión que ha venido corriendo a lo largo de los años
sobre desencuentros y sobre un episodio en particular con Pablo Escobar. ¿Es cierto que en una fiesta en la que había exceso de trago y de drogas, usted mató a uno de los escoltas más cercanos a Pablo Escobar? Le refiero al libro y le refiero en mi libro específico para usted y para sus oyentes y para los interesados en estos tópicos, cómo actué ante una amenaza de muerte inminente que recibí, y ahí les explico exacta y fidedignamente lo que ocurrió. Es muy importante. Yo expreso en mi libro esos datos porque tienen que ver con la percepción humana, en el sentido de que la supervivencia tiene prioridad. El crimen, obviamente, que pensaban acometer contra mí no sucedió. Después, eso porque ya Pablo Escobar había eliminado a varios de mis compañeros. Pero es decir, bueno, señores, Pablo Escobar lo iba a matar a usted, y usted en defensa mata a uno de los escoltas de Escobar. Lo dejo en el aire, en incógnita, para que repasen exactamente mis palabras, mis letras, mi escrito en el libro. Me dediqué un año a escribir el libro, escribí una página al día. Tuve que aprender todos estos sistemas. Bueno, sí, señor, dos preguntas muy breves, puntuales. ¿El cartel de Medellín financió la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19? En absoluto, no señor, no señor. En ninguna manera, de ninguna manera eso ocurrió. Eso ignoro por qué razones pusieron a este señor Popeye a inventarse esa historia. Popeye no estaba en Nicaragua, y Popeye en realidad, pues en esa época era, a lo que yo vi, era un chofer de una amante de Escobar. Y después sí lo vi cargando pistolas y eso, pero en ese momento no había ninguna cercanía, y menos pues Pablo, que era muy reservado en sus asuntos. Pero en el secuestro de Marta Nieves Ochoa, por ejemplo, que fue cometido por el M-19, ¿no empezó un pacto con el M-19 y el cartel de Medellín? 100% se realizó un pacto de no agresión entre Pablo Escobar y el comandante Iván Marino Ospina, y ese pacto continuaron encontrándose, digamos, en Nicaragua, cuando estábamos en Nicaragua. ¿En qué consistía el pacto, señor Leder? De que el M-19 no volvería a secuestrar narcos. En eso se basaba. ¿A cambio de qué? No, a cambio de nada, a cambio y que el más de Pablo no iba a atacar al M-19. ¿No había financiación del cartel de Medellín al M-19 en ningún punto? Ni un peso. En absoluto. Todo eso es totalmente especulativo. Bueno, le agradezco muchísimo. Una última pregunta, señor Leder, perdóneme, yo sé, pero la última pregunta, y seguramente la leeremos en su libro, tiene que ver con lo que usted comenzó, porque es que la revelación que usted hace de ese episodio del padre García Herreros es muy interesante. Y yo quiero preguntarle sobre su relación con el fallecido cardenal Darío Castrillón Hoyos. Se ha hablado siempre de que usted era benefactor de la iglesia a través del cardenal Castrillón. ¿Eso pasó? El cardenal me aconsejó muchísimas veces, bueno, 2 o 3 veces, diría, personalmente, y indudablemente era un respaldo y un iluminado en cuanto a los valores católicos y cómo yo debía comportarme. Todos los católicos contribuimos con la iglesia. Eso es un deber y una obligación que tenemos, pagar los diezmos. Entonces, le agradezco muchísimo la oportunidad de yo manifestarme, de expresarme. Felicito a Blue Radio, felicito a su periodismo y al periodismo colombiano. La libre expresión es definitiva, y que la solución del problema del narcotráfico hay que reducirlo a su mínima expresión, pero basado
en acontecimientos genuinos, reales, y yo aporto mi verdad en este libro y ojalá muchos colombianos, especialmente la juventud, lea y entienda de que el camino del narcotráfico es el camino a fallar, a afectar toda la familia. ¿Usted se va a quedar a vivir en Colombia, señor Leder? ¿Usted se va a quedar a vivir en Colombia o regresa a Alemania? En este momento, en 90 días regreso a Alemania, sí, en este momento. Pero cada minuto estoy más enamorado de mi patria y más agradecido de mi familia aquí en Colombia. ¿No teme que lo maten? ¿No teme que lo maten en Colombia por los crímenes que cometió? Los crímenes que yo cometí era traficar en cocaína. Esos crímenes yo ya los pagué, yo no tengo enemigos, yo no he afectado a nadie, yo no le he quitado nada a nadie, tengo fe en Dios y le agradezco muchísimo